Continuamos entonces con la ética del Señor Jesús y trayendo la idea de que el Señor siempre enseñó lo positivo. Decimos entonces ahora que aconsejó a una persona ofendida a tomar la iniciativa para reconciliarse con el hermano. Mateo 5, del 23 al 26. Démonos cuenta cómo el Señor nos enseña que si traemos una ofrenda al altar y nos acordamos de que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, tenemos que ir a buscarle y reconciliarnos con él. Hoy por el orgullo, por el egocentrismo, no nos permite ir a buscar al que me ofendió. Y la gente del común dice, si él me ofendió, pues que venga y me pida perdón. El Señor enseñó de lo negativo lo positivo. Al contrario, tenemos que ir a buscar al que tiene algo contra nosotros. Y si tenemos algo contra alguien, tenemos que ir primeramente a hablar con él y reconciliarnos con nuestro hermano, para que nuestra ofrenda traída al altar, el Señor la reciba. Mire lo bonito. También en Mateo 5:20 nos enseñó a los cristianos a vivir una forma positiva y no negativa. Porque dice, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia es la justicia que el Señor nos enseñó. Y el Señor nos enseñó a ser humildes, a mirar a nuestro prójimo como si fuera superior a nosotros. Tenemos que aprender a agachar la cabeza. Tenemos que aprender a vivir de una forma que le agrade a Dios. Eso es vivir una forma positiva. Jesús también enseñó que el ser humano recibe el perdón de Dios en proporción a su capacidad de perdonar. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De nada nos sirve decir que somos cristianos si no perdonamos a nuestro hermano, si no perdonamos a nuestro enemigo, a nuestro prójimo. Tenemos que aprender a perdonar. Si nosotros queremos entrar en el reino de los cielos, si queremos llevar una vida cristiana con ética cristiana aquí en la tierra, tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. Perdonar, perdonar y perdonar. Si nosotros perdonamos todos los días a todos, respecto de toda circunstancia, adversidad o toda ofensa, el Señor nos perdona a nosotros. No puede haber orgullo ni altivez en nuestro corazón, porque si no perdonamos al hermano, pues el Señor tampoco nos perdonará y tampoco entraremos en el reino de los cielos. Mateo capítulo 12, versículo 44. El Señor nos llama a tener entusiasmo para lo bueno. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Eso es lo que habla acerca de el espíritu inmundo que sale del cuerpo y quiere volver. Tenemos que mirar que debemos llevar una vida siempre buena, a tener ánimo, ser entusiastas para hacer lo bueno. No podemos permitir que el enemigo vuelva y entre a nuestra vida a hacer daño, a destruir nuestra vida espiritual, a que perdamos nuestra salvación. Si nos espera algo bueno en el cielo, tenemos que vivir con ánimo, tenemos que vivir para el Señor, porque el Señor pronto viene. También podemos mirar que la ética del Señor Jesús es una ética con recompensa, no solo para el presente, sino para el futuro. Y eso lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 25, el versículo 34 que dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tenemos que preservar esta salvación que el Señor nos ha dado. Tenemos que anhelar con mucho amor, con mucho ánimo, entusiasmo, que Cristo viene pronto y que nosotros esperamos su venida, de que el Señor está a las puertas. La recompensa está en los cielos, no aquí en la tierra. Por eso no debemos hacer riquezas en la tierra, sino riquezas en el cielo. Vivir para el Señor, agradar a Dios, porque si agradamos a Dios, entonces tendremos una recompensa gloriosa que no tiene valor, ni en oro, ni en plata,
ni en piedras preciosas. Es algo inimaginable, es algo glorioso. Nuestra mente creo que no alcanza a captar lo que nos espera con el Señor en el reino de los cielos. Por eso es importante llevar una vida cristiana con ética de Jesús, con una ética de amor, con una ética de paz, con una ética de amar al prójimo como a nosotros mismos, de pensar en el prójimo como si estuviéramos pensando también en nosotros. Vea qué importante e interesante la ética del Señor Jesús. Jesús y la buena vida, la centralidad del reino de Dios. Las personas que aceptan a Cristo entran a formar parte de este reino. La norma para el cristiano es: ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Y qué decisión va a contribuir más a la extensión del reino? Por eso, cuando uno viene a Jesús, nuestra vida cambia. Entramos a una nueva vida. Cristo nos cambia, nos transforma. Entramos en el reino de Dios, hacemos parte del reino de Dios porque Jesucristo es nuestro Rey. Por eso la pregunta aquí es: ¿qué decisión va a contribuir más a la extensión del reino? ¿Qué estamos haciendo hoy para predicar este glorioso evangelio? ¿Será que en verdad Jesucristo es el centro de nuestra vida? Jesucristo es el centro de nuestro pensamiento. Jesucristo es el centro de nuestros actos. Por eso, hoy, más que nunca, como estudiantes de teología, tenemos que vivir una ética como la ética que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, nos ha mostrado. Y miremos también, el Señor nos enseñó el amor. Mateo 5:44. El amor. Jesús es amor. Dios es amor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En eso consiste el amor del Señor. En eso consiste obedecer al Señor, en agradarle a Él. También nos enseñó el desafío a la perfección. Mateo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muchas veces nos escudamos en decir: no, es que solamente Dios es perfecto. Pero si el Señor nos manda a que seamos perfectos como nuestro Dios es perfecto, es un mandamiento y tenemos que obedecerlo. Y perfeccionarnos es hacer lo que el Señor nos enseña en su palabra. La buena vida consiste en una confianza absoluta en Dios y en el servicio generoso y el sacrificio hacia los demás. ¿Lo estamos haciendo? Otro aspecto importante de la ética del Señor Jesús es el carácter, el comportamiento. El carácter transformado por medio de la fe en Cristo como Salvador personal forma la base para actos específicos de comportamiento. Y claro que esto es verdad, porque Jesucristo es verdad. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 12, versículo 33 en adelante: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del Señor, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mire, aquí nos habla de varios aspectos. Si somos hijos de Dios, si somos hijos del buen Dios, tenemos que ser buenos hijos, tenemos que ser buenos cristianos. No podemos dar malos frutos. No podemos decir que somos cristianos cuando somos malos. Por eso, si tenemos a Cristo, si Cristo nos ha transformado, dentro de ese corazón que Dios nos ha hecho, un nuevo corazón, sacamos cosas buenas. Y también el Señor nos dice que de todas las palabras
Mira hasta dónde llega el comportamiento de nosotros, los cristianos. Hasta de las palabras que nosotros decimos, las palabras que profesamos, las palabras que hablamos, tendremos que darle cuentas al Señor. Eso hace que nuestro comportamiento, que nuestro carácter se vaya firmando. Decimos mentiras, decimos groserías, blasfemamos, le deseamos mal al prójimo cuando de pronto nos afecta o de pronto nos ofende. Pensemos entonces que el Señor nos ha enseñado a vivir como Él. Nuestro comportamiento debe ser acorde a las enseñanzas de Jesús. Es bueno aquel que voluntariamente acepta la voluntad de Dios para su vida y encuentra en esta voluntad la felicidad suprema. El dominio de su comportamiento no es externo, sino interno. Interno, recordemos mis hermanos. El dominio del comportamiento no es externo, sino interno. No proviene de un listado de instrucciones o prohibiciones. Recuerden la ley nadie la pudo cumplir, sino que sale del corazón. Uno no gasta su tiempo luchando para no hacer algo que no quiere hacer, pues Dios ha cambiado sus intereses y deseos para que no quiera hacer cosas malas. Entonces es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es importante estar llenos de la presencia de Dios cada día. También nos enseñó la humildad. Cristo hizo de la humildad una virtud, porque entre los griegos y los romanos la humildad se consideraba debilidad o cobardía. Volver la mejilla era característico de uno que tenía temor a pelear. La sumisión de ir 2 millas cuando le obligaban a ir 1 era necesario bajo el yugo romano, era una ley romana. Pero los judíos guardaban resentimiento profundo hacia los que los obligaban a tales actos. Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 20, del 26 al 27, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Lucas 18, del 13 al 14, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. ¿Seremos verdaderamente humildes delante del Señor? No olvidemos que Pablo dice que somos cartas leídas. Nosotros, como cristianos, nuestra ética debe ser acorde a la palabra de Dios. Por eso ya en esta última lección de este curso de ética, de la teología que estamos estudiando, queremos concluir diciendo que es importante que nuestra ética sea acorde a las enseñanzas de Jesús, sea acorde a cada uno de los ejemplos que nos dio el Señor, que nos enseñaron los apóstoles, en el cual debe prevalecer el amor, el perdón, debe prevalecer el Espíritu Santo en nosotros. ¿Será que como cristianos perdonamos? ¿Será que como cristianos somos transparentes, somos honestos? ¿Será que hay alguna tacha, alguna mancha que todavía nos haga separar del amor de Dios? La actitud de un cristiano es de una ética cristocéntrica. La actitud de los hijos de Dios es que Cristo more en nuestros corazones, que el Señor quite toda mancha, toda arruga, todo mal pensamiento, todo pecado. Tenemos que irnos perfeccionando cada día, santificándonos cada día, porque el Señor viene pronto. Agradezco a cada uno de los alumnos la participación de este curso y ha sido de grande bendición poder como docente estudiar, meditar, enseñar y también compartir un poco la palabra de Dios, esta palabra que nos ha hecho nuevas criaturas. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que Dios los guarde y vivamos en santidad, en la ética del Señor, porque Cristo viene pronto. Dios los bendiga.